Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta alianza informativa del Opinadero KF News y Julio Bayona Televisión, con el propósito de ilustrar a la ciudadanía acerca de quiénes son, qué piensan y qué proponen los distintos aspirantes a la alcaldía de Pereira. Y hoy precisamente tenemos al exconcejal de Pereira, Steven Cárdenas, pero dejemos que sea el mismo Steven Cárdenas, con nuestro saludo de bienvenida, quien nos cuente quién es y nos ponga un poco en contexto. Steven, bienvenido. Oiga, muchísimas gracias, Dios les pague por la oportunidad, la entrevista, todo, por estar acá en una mañana friecita en Pereira, deliciosa. Hombre, ¿quién es Steven Cárdenas? Nosotros hemos sido personas jóvenes, tranquilas, relativamente nuevos en la política. Estamos hablando de unos pocos añitos que decidimos saltar al Consejo de Pereira, y decidimos saltar al Consejo de Pereira después de haber sido misioneros en el departamento del Chocó, después de haber sido estudiado en el SENA, después de haber sido representantes estudiantiles en la universidad cuando logramos entrar, líderes estudiantiles, líderes juveniles, después de haber pasado de una junta de acción comunal, haber participado de ese liderazgo y haber saltado al Consejo sin una estructura política ni económica y lograr ganar. Luego estar años, estructurar una política de manera distinta, ser una persona que no tiene una investigación por corrupción, haber sido catalogado el concejal con más propuestas y más propositivo en proyectos de acuerdo, el que todos los días estaba en comunidad y no cada 4 años. Yo creo que eso somos hijos de profesores. Yo no soy hijo de políticos, no, somos hijos de profesores, que hace 15 años era casi que imposible decir que yo estaría sentado acá esperando a la alcaldía de Pereira. He sido profesor durante 4 años universitario y hoy estoy convencido que en 7 meses y unos días vamos a ser alcaldes de Pereira. Sí, acláreme un poco eso de misionero en el Chocó. ¿Qué estuvo haciendo usted? ¿Era sacerdote? No éramos sacerdotes, pero obviamente teníamos que ver con la diócesis. Yo fui formado salesiano, entonces fui misionero salesiano en el departamento del Chocó. Obviamente nos tocaban comunidades muy alejadas. Nosotros éramos catequistas, y es que sin ser curas, sin ser digamos que sacerdotes, nosotros podíamos hacer funciones de celebrar la Semana Santa, celebrar otras, digamos que festividades obviamente que tienen que ver con la iglesia. Yo respeto absolutamente todas las creencias, yo tengo mi propia creencia, vivo mi espiritualidad, y obviamente para mí es bien importante, digamos, que entender que Dios por encima de absolutamente todo y que Él logra guiar nuestros pasos. Entonces era una labor muy bonita, porque usted vivir o convivir en un lugar donde usted tiene energía 1 hora al día, donde usted no tiene baños, porque nosotros estábamos en comunidades muy alejadas, o sea, estamos hablando que nosotros nos íbamos en bus 14 horas, luego pasábamos a una chalupita, a un barquito por el río Tajuate y el río Condoto de 3 horas, y luego una caminata de otras 3, o sea, era bosque adentro. Como buen católico, godo también. Nosotros tenemos un pensamiento conservador, sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, eso venimos de una vertiente de allá, que no significa que uno desconozca todo. Además, por ejemplo, yo fui el primer conservador, pero además el primer político en hablar de una política pública de LGTBIQ+, por ejemplo, de inclusión y de equidad de género. Yo creo que la sociedad avanza, y conforme avanza la sociedad, la política tiene que avanzar. Es de principios, pero es de entender realidades. ¿Qué le ha dado más formación para expresar sus ideas y sus pensamientos? ¿La cátedra universitaria o la cátedra política en el Consejo? Ay, hombre, yo creo que más que la cátedra en el Consejo y en la universitaria, la calle. Ya ahorita lo estábamos hablando extra micrófonos. Para administrar una ciudad yo creo que se necesita conocerla, necesita caminarla, necesita sentirla, necesita vivirla. Cuando uno le duele el trancón, cuando está aguantando el trancón, cuando uno le duele el vendedor porque conoce la situación, conoce su casa, cuando usted conoce el arriendo y la habitación de la persona que paga 40.000 mensual por una vivienda, ese tipo de cosas es donde uno entiende la pobreza extrema, donde uno logra generar empatía. La única manera de conocerlo es verdaderamente vivirlo, sentirlo, lograr ver lo que está pasando, y eso se hace desde la calle. Obviamente la cátedra en el Consejo, las discusiones fueron históricas, fueron muy bonitas, logramos aprender mucho. La cátedra de la academia es interesante porque logra actualizarte a vos, entender todos los días, es un público distinto, pero creo que la combinación de todo forma un concepto chévere. Traducimos lo de la calle.
en que el alcalde de Pereira vive en otro mundo y detrás de un escritorio? Definitivamente el alcalde próximo de Pereira tiene que saber y entender que tiene que ser un alcalde para la gente. Sí, pero no estamos hablando de esto. Ah, sí, es que lo que pasó en Colombia y otras cosas más básicamente nos dice que es un alcalde alejado de la realidad. Alejado en que técnicamente puede ser bueno o malo, lo que sea, pero finalmente la gente lo siente alejado. Alejado de los líderes comunitarios, alejado de los líderes de acción comunal, alejado de la gente, alejado de las empresas. Y es que se necesita definitivamente concertar, que ser de alma, corazón y vida, de cuerpo, físico, también necesitamos presencia. La gente pide que la administración sea cercana a la gente. Y eso lo alejó a usted de pronto del coro del senador Gallo. Bueno, nosotros nunca, de hecho yo nunca he hecho parte del equipo del cambio, de ese equipo que hoy tiene administración en Pereira, del equipo que hoy tiene al alcalde Maya y que quiere su sucesor. Yo nunca he hecho parte de ese equipo. Por supuesto que nosotros tuvimos unas posiciones de gobierno y otras posiciones de oposición, pero siempre fueron críticas constructivas. El senador Gallo no es mi senador, yo no hago parte de su equipo y por supuesto que en campaña hoy ya nos veremos de frente porque nosotros tenemos un modelo distinto de ciudad al que ellos están proponiendo. Bueno, usted ha dicho que usted ha vivido la calle, realmente usted tiene mucha calle. Y ese mucha calle, ¿qué le permite proponer a la ciudadanía de Pereira? Me permite primero entender que acá tenemos unas situaciones que tenemos que de conflicto que tenemos que empezar a solucionar. Lo primero es pensar en ciudad, no como un pueblo grande. Pereira ya pasó de pueblo grande, querido, amado por todos, a una ciudad, y esa ciudad necesita ser planteada como ciudad. Por ejemplo, en temas de movilidad nosotros no podemos seguir hablando de glorietas, de rotondas y del mismo yo con yo, de todos los días intentar apagar el incendio. No, esto se hace con planeación a futuro, se hace entendiendo que en Pereira van a construirse 55.000 unidades de vivienda que están aprobadas y que esa la gran mayoría van para Cerritos, Condina y Coletazo de Combia. Eso significa que nosotros tenemos que ver rápidamente los servicios públicos, porque es un tubo de 12 pulgadas el que pasa por Matecaña, que es el que alimenta todo el agua. Venga, y entonces, ¿ese tubo aguanta los próximos 5 años o no? Pues por supuesto que no. Entonces tenemos que proyectar que los Colibrís tenían que tener, por ejemplo, el tema de servicio de transporte público. De una vez estar planteando estaciones de megabús, carril exclusivo de megabús, y no lo plantea. Eso es lo que yo me refiero con planear una ciudad futuro. Entender que yo tengo que hacer 5 intervenciones, corales, que no era, ahorita están diciendo, vamos a hacer la segunda fase. ¿Cuál segunda fase? Es que eso nunca se planteó por fases, se tiraron la obra, es una cosa muy distinta. Nosotros tenemos que replantear Corales, Turín, La 50, Pinares y Bavaria, que básicamente hacer con deprimidos y elevados lo que se tiene que hacer con obras a largo plazo. Que tengo que hacer interbarriales, claro, Jardín 1, Jardín 2, La Cárden, el ser de Guayacanes y Ciudadela con familiar con salida a Altavista y con salida a Libertadores y otras más. Pero no solamente el tema de movilidad, en educación yo tengo que tirármela por proyectos educativos institucionales. No es hablar de bilingüismo como Lora Mojada, decir es que todos los colegios van a ser bilingües, eso es una falsedad, eso no va a pasar tampoco en 4 años, pero sí vamos a focalizar entre bilingüismo, entre ciencia, tecnología, innovación, educación para el trabajo y educación profesional, para lograr nosotros traer lo que están haciendo en Risaralda, de Risaralda profesional, traerlo a Pereira como Pereira profesional y el reto de formar 10.000 personas becadas para el tema universitario. Ese tipo de cosas, que estamos hablando de que en espacio público yo tengo que limitar la ocupación ilegal del espacio público, reconocer que hoy hay unos vendedores informales o estacionarios que tienen unos derechos adquiridos, pero limitar la ocupación más. Es que a mí me entregan una ciudad, por ejemplo, que pasó de 40 zonas de invasión a 83 zonas de invasión. Yo tengo que controlar que en mi administración no se vuelvan 84, 85, 90, no, se cerramos en 83 y ya no más, pero además con estos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reubicar? ¿Cómo vamos a reasentar? ¿Cómo vamos a generar proyectos de vivienda de interés prioritario que en Pereira hoy no existen, o viviendas de interés social que existen pero que hay que multiplicarlas? Eso y muchas cosas más. Por ejemplo, en deportes yo necesito ponerle en cintura los 355 escenarios deportivos públicos que tenemos, 250 son placas. ¿Cómo con urbanismo táctico, como acá, con pinturas, con techo, con cubierta, con iluminación logramos? ¿Cómo en iluminación yo tengo una meta de cambiar 30.500 luminarias, que es el parque lumínico de Pereira? O sea, yo creo que ese tipo de cosas nos permite la calle, conocer todos los días la situación de lo que pasa, la fugia del líder, del resalto, de la pavimentación, del alcantarillado, de la luminaria de la esquina. O sea, desde lo micro se conforma la ciudad macro. Steven, estamos en un país conectado. ¿Cómo va a ser la relación de esa administración municipal con el gobierno nacional y con el gobierno departamental?
En Colombia existe un presidente, con él vamos a trabajar, independientemente de quién haya votado, quién no haya votado, me gusta, no me gusta, es el presidente de la República. Nosotros tenemos que trabajar con el presidente de la República. Por ejemplo, él quiere trabajar sobre un tema de ruralidad, yo también. Vamos a abrir el Instituto Descentralizado de Desarrollo Rural, que nos va a permitir no solamente multiplicar las placahuellas y el tema de pavimentación rural, sino trabajar un tema de pozos sépticos, saneamiento, por ejemplo, trabajar un tema de vivienda rural con cambio de usos del suelo para poder dispararla, un tema de agro que tiene que ver con los insumos y que tiene que ver con apoyo al productor y otro tipo de cosas más. Así que de eso nos vamos a colgar. Él quiere explorar la vía de la conexión Pereira-Dos Quebradas. Yo también, juntémonos en la vía Pereira-Dos Quebradas. Yo tengo que trabajar con el gobernador, porque es que la vía a Marsella que pasa por Combia es de secundaria. Yo tengo que trabajar con el gobernador para ampliar. Yo tengo que trabajar con el gobernador, por ejemplo, en las vías del Samán, independientemente de quién sea el gobernador y el presidente. Tengo que trabajar las vías del Samán con él, que son la doble calzada Pereira, la Virginia, el tema del cruce de Galicia, el cruce del Tigre, el Tugre de Santa Bárbara. Ese tipo de cosas las tenemos que trabajar en conjunto. ¿A quién está apoyando usted a gobernación? Porque es que ese discurso de que vamos a trabajar unidos lo hemos visto 30 años. Sí. Cuando se posesionan firman un pacto y dura como 2 meses y así se van los 4 años. Y siempre se desbarata. Hay una gran ventaja de nosotros no tener un partido político, sino queremos hacerlo por firmas independientes, y es que yo no estoy agarrado con ninguno. Eso me va a permitir que políticamente, como yo no represento una casa de un senador y el otro, yo no tengo el desgaste de agarrarme con el uno o con el otro. Cada uno tiene unas expectativas distintas y sobre estas expectativas vamos a trabajar. Nosotros de manera independiente y por firmas estamos agrupando a todos los movimientos políticos. Yo creo que de manera personal, más o menos en un mesecito, nosotros ya estamos definiendo nuestra llave, pero independientemente de definir la llave, sí o sí tenemos unos objetivos prioritarios de trabajar en bloque y en unión. Hay que juntarnos entre todos porque tiene que existir un propósito superior de las apuestas políticas y es la ciudad. ¿Cómo concibe usted la ciudad-región? Y más micro todavía, es esa área metropolitana que incluye Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Hay un tema claro, yo voy a ser alcalde metropolitano, no alcalde de Pereira solamente. Y ese alcalde metropolitano, yo no voy a plantear la seguridad solamente hasta el viaducto. Venga, juntémonos entre todos cómo revisamos la seguridad en la área metropolitana. Ya está bien de formar la movilidad de Pereira. ¿La movilidad cuál de Pereira? La movilidad del departamento, la movilidad de toda el área metropolitana. Esas son las apuestas nuestras. Yo no voy a trabajar el acceso a la educación superior solamente con las universidades que tenemos. Venga, pero es que si en la región, ¿por qué en vez de estar peleando con Manizales no nos volvemos región universitaria? Desde hace rato estamos diciéndolo. Nosotros tenemos que trabajar unos bloques, aprender a que somos más competitivos integrando un poco más fuerzas, como lo hizo Medellín. Medellín dejó de pegarla con Itagüí, con Bello, con Envigado. Venga, integrémonos. Pereira, es la capital, tenemos mayor recursos que el resto, pero mayor responsabilidad. Tenemos que juntarnos con el resto. Fortalecer nuevamente una entidad como el área metropolitana, sí, que se vino abajo hace años ya. Se tiene que fortalecer porque además es la autoridad de movilidad. Imagínese, nosotros yo no he escuchado a ninguno hablar del área metropolitana, cuando el área metropolitana es la autoridad máxima de todos los 3 municipios sobre el tema de movilidad, y nosotros llenos de trancones. Hay que fortalecerla, hay que trabajar, es que allá maneja el transporte público, y nosotros, vuelve y juega, vamos a ser la máxima autoridad metropolitana, hay que trabajar por todos. Como ya casi vamos cerrando, vamos a hacer 3 preguntas finales. Hágale. 1, usted fue deportista de alto rendimiento, sí. Y se ha metido en el tema del deporte. Y ha hablado usted de la cantidad de escenarios deportivos que hay. ¿Hay canchas de fútbol de esas grandes donde uno iba a caminar allá al barrio, o eso ya lo construyeron todo? Ahora hay que pagar porque todas son sintéticas. La mayoría son sintéticas, la mayoría son privadas, y las que hay son un potrero. Le voy a decir, yo tengo un esguince desde julio. Y me esguincé en una cancha, hermano, con un hueco, el berraco, que le echaron arenita y que no sé qué. Hombre, los espacios deportivos hay que volverlos competitivos. No solamente para las personas que lleguen a alto rendimiento como nosotros en algún momento, como el resto, sino también por recreación, por salud, por muchas cosas. Y hoy son espacios que, de hecho, los espacios deportivos, tristemente, hoy son los espacios de consumo de droga más importantes que ven. O sea, los espacios deportivos se volvieron los parques, se volvieron los consumos de droga. Hay que rehabilitarlos, redignificarlos y hay que apoyar el deporte decididamente. Pereira requiere un gran pulmón, ¿sí o no al Parque San Mateo? Nosotros le vamos a jalar el gran pulmón que se llama Parque El Vergel, 22 hectáreas del bosque urbano más importante de Pereira, que lo vamos a sacar adelante con la Sociedad de Mejoras, y es la apuesta más importante de nosotros en espacio público grande. 22 hectáreas del parque que lo vamos a sacar, que está entre Boston, Rocío, que toda la vida le hemos dado la espalda, el poblado, o sea, ese es un tema importante. Sobre el Parque San Mateo, dependerá del gobierno nacional porque el lote no es nuestro. Yo estoy listo. Si el gobierno nacional pone los predios, pone la platica, que es $1 billón, pone ese tipo de cosas, vamos para adelante.
Hablemos de un tema, o sea, muy bonitas las vías, los que usted dice, el bilingüismo y todo eso, el deporte y el empleo. Porque es que ir a jugar fútbol con hambre es muy duro. Es una cosa muy berraca. Mire, nosotros tenemos un socio prioritario y es el sector privado. Para que existan personas que tengan un empleo profesional, pero un buen acceso a salarios, necesitamos empresas grandes. Y eso tiene que ver desde el plan de ordenamiento territorial hasta la dinámica de concepción de la ciudad, de entender que el sector privado es el socio prioritario. Pereira va a 100 kilómetros por hora, pero es por las empresas, por el sector privado, por la gente, porque somos pujantes, pero la administración va a 5 o 10 kilómetros, a 15 cuando está el motor a estallársele. Tenemos que equilibrarlo. La única manera es entender el sector privado como socio fundamental, apoyar el Invest in Pereira, el buró, para que traiga las empresas suficientemente grandes, pero lo otro con exenciones tributarias que les permitan llegar rápidamente, con beneficios como por ejemplo que yo no puedo seguir cohibiendo que en Cerritos entonces no me pueden construir una bodega de más de 400 metros cuadrados. Venga, para traer multinacionales yo necesito generarles suficientes garantías para que vengan y para que ocupen a la gente. Pero lo otro es que como nosotros somos una ciudad tan pujante, en donde el 92% son MIPYMES, que son pequeñas, medianas y hasta FAMI empresas, yo necesito no solamente generar capital semilla, sino que voy a copiar, perdóneme la expresión, pero ese fondo emprender lo voy a traer al municipio. Y ese municipio básicamente va a tener unos capitales con recursos condonables, básicamente donde me permite que nosotros prioricemos y evolucionemos ese fondeo de los emprendedores para lograr generar más empresas en Pereira. Muchas gracias, Steven. ¿Se nos quedó algo en el tintero? No, ustedes, vamos para adelante, tenemos 7 meses y 10 días para ser alcaldes de Pereira, camellando como un berraco en la calle y vamos con toda. Bueno, este es Steven Cárdenas, ex concejal de Pereira, conservador, aunque no afiliado a ninguno de los partidos tradicionales y quien está absolutamente convencido de que será el próximo alcalde de los pereiranos. Somos Julio Bayona, Carlos Álape y este servidor Luis Fernando Cardona, quien nos invitamos a una próxima oportunidad. Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales.